Bodegas viajó a Valle de Uco, el Valle de Uco, Mendoza, un lugar espectacular cercano ahí en la faldea de la cordillera. Y ahí visitamos a una persona muy importante en la vitivinicultura, un hombre joven, que es Sebastián Zucardi. Mi nombre es Sebastián Zucardi, tercera generación de familia Zucardi. La bodega a la que me refiero es Zucardi Wines. Es una bodega súper moderna, muy hermosa, yo la he visitado, pero además ha sido considerada por 2 años consecutivos la mejor bodega de Sudamérica y del mundo. Y nuestro entrevistado, Sebastián Zucardi, también estuvo entre el top 10 de la revista Decanter. Así que es un lujo estar con Sebastián y en la bodega. Gracias por estar en Destino Bodega, Sebastián. Bueno, hola y muchísimas gracias. Para mí es un honor y muchas gracias por la introducción. Para hacer una brevísima referencia a tu nombre, que estuve investigando, y seguramente ya lo sabés, tu nombre es de origen griego, y deriva del verbo sebazo, que quiere decir que es amable, y es accesible, y es amigable con la gente. Bueno, genial. Bueno, sabemos que sos la tercera generación de viticultores. Yo tuve el privilegio de conocer a tu abuelo también. Pero que además los Zucardi en general, todos tienen siguen a mi juicio 2 conceptos que me interesan, que son calidad e innovación. Pero en este caso te quería preguntar, ¿qué es el vino para Sebastián? ¿Es mandato, vocación, pasión? ¿Y por qué te dedicaste al vino? Bueno, como vos contabas, yo soy la tercera generación, no solo yo, junto a Miguel, mi hermano, y Julia, mi hermana, en la familia. Y la verdad que bueno, mi abuelo empieza a dedicarse al vino casi de una forma casual, porque él era ingeniero civil, tucumano, se viene a vivir a Mendoza, y tenía una empresa constructora, y en su empresa constructora se apasiona con el tema del desierto. Entonces desarrolla en el año 63 un sistema de riego muy eficiente para la época. Donde vivimos nosotros, sin riego no hay vida, y es un desierto en altura. Pero él empieza una finca con la idea de mostrar a otros productores cómo funcionaba su sistema de riego. Y a partir de ahí descubre que su pasión tenía que ver con la agricultura. Siempre digo, por suerte para mí, descubre que su vocación, que su vida, vibraba con la agricultura. Luego mi papá se une a la familia y ya él decide poner su vida en el vino, y es el gran crecimiento de la familia. Entonces nosotros nos criamos, la verdad, que en el viñedo. Y cuando hablamos de familia de viticultores es real. Mi abuelo trabajaba en el viñedo, mi papá trabajaba en el viñedo, nosotros nos criamos en el viñedo. Mis recuerdos de chico son mucho más del viñedo que de la bodega, por supuesto lúdicos, ¿no? De andar a caballo, de andar en bicicleta, de ir a pescar, pero está relacionado siempre a la naturaleza, al ritmo del viñedo. Y nos criamos alrededor del vino, en la familia se hablaba de vino, se respiraba vino y por supuesto se tomaba mucho vino. Y fue algo natural. Y la verdad que hay algo que hablamos siempre con mi papá y mis hermanos, es que lo que nos ha pasado, y ha sido una cuestión natural, es que cada generación ha refundado un poco la empresa. Entonces, cada generación no se siente que está continuando lo que hace la generación anterior, sino que en alguna
forma nos sentimos fundadores de la empresa. Y el sentir o el sentirse fundadores de la empresa es una energía muy potente. Lo digo desde mi lugar, que a mí me tocó en algún punto llevar a la familia a cultivar en el Valle de Uco, desde Miguel a través de empezar con los aceites de oliva. Y desde Julia con todo este trabajo que hemos hecho en hospitalidad. O sea, cada uno de nosotros ha encontrado un lugar dentro de la familia y ha podido en algún punto ser fundador de la familia. Yo creo que las empresas familiares pueden ser el cielo o el infierno, todo depende de la vocación que vos tengas. Aparte, en una actividad como esta, que trabajamos al aire libre, necesitamos tener pasión y determinación para hacerla. Y después de la libertad que te den las generaciones anteriores. Y yo creo que en nuestro caso no ha habido mandato familiar. La verdad que no, yo no siento que esté haciendo lo que estoy haciendo por mis padres. Siento que ellos me dieron una gran oportunidad, pero que lo que estoy haciendo tiene que ver con mi elección personal. Y en algún punto no hubo un momento donde yo dije, bueno, me voy a dedicar a esto, sino que fue algo que pasó. Y a través de eso que pasó, me empecé a involucrar en el vino y empecé con mi propio proyecto, que fue Alma 4. Y luego a meterme en los viñedos y empezar a ir al Valle de Uco y finalmente meterme en la bodega. Pero bueno, la verdad que en el vino el tiempo es un factor importante y en el vino las familias somos importantes porque podemos tomar decisiones y poder hacer cosas que no tienen que ver con los ciclos económicos, sino que tienen que ver con los ciclos vitales. No creemos y no buscamos la perfección. Creemos en la unicidad. Creemos en la belleza de lo irrepetible. Dos preguntas que tienen relación ambas. Vos mencionaste el Valle de Uco. ¿Qué particularidad tiene el Valle de Uco? ¿Qué factor diferencial tiene con respecto a las otras ubicaciones de la bodega? Y al mismo tiempo, preguntarte si tu sensibilidad y tu característica personal influyó en el tipo de diseño y en el emplazamiento que tiene la bodega en un lugar tan particular. El Valle de Uco es un lugar muy especial, tiene características que lo hacen único. Para mí, cuando nosotros hablamos de los vinos argentinos, hablamos de vinos de montaña. Donde lo que determina la identidad del paisaje, del clima, del suelo y de nosotros como productores es la cordillera de los Andes. Y esa cordillera en algún punto marca nuestros vinos, por eso siempre cuento, digo, cada vez que salgo a contar sobre un vino, digo, estos son vinos de montaña. Y el Valle de Uco en Mendoza es la zona más cercana a la cordillera, o sea que es la zona de mayor influencia de la montaña. Y eso determina que podamos cultivar en altura, nos da un clima frío o más fresco, con una cercanía al sol, por eso una pureza lumínica muy alta. Entonces estamos hablando de un clima fresco, con una pureza lumínica muy alta, con amplitudes térmicas muy marcadas y con muchísima variabilidad, porque este arrimarnos o alejarnos de la cordillera nos permite que en muy pocos kilómetros las condiciones climáticas cambien. Entonces tenemos una variabilidad de regiones en cuanto a expresión climática muy interesante. Hacemos vinos de montaña. La cordillera de los Andes determina la identidad de nuestros vinos. Cultivamos y vivimos en un desierto en altura, donde la altura es el factor climático más importante, pero también nuestros vinos hablan de esta pureza lumínica que tenemos. El agua que usamos para regar viene del deshielo de la cordillera y los suelos sobre los que caminamos y cultivamos son producto de los aluviones. Hace millones de años tuvimos grandes glaciares en la cordillera, luego la tierra se calentó y cuando esos glaciares bajaron, movieron todo el material sobre el que hoy nuestras plantas crecen. Creemos en el lugar, por eso nuestra filosofía en la viticultura y en la enología es el respeto, es buscar la identidad en cada vino del lugar de donde vienen las uvas. Zucardi Serie A viene de Serie Argentina y lo que busca es contar las tres variedades más importantes de Argentina, como son el Malbec, el Torrontés y la Bonarda, de los lugares donde creemos que mejor se expresan. Zucardi Q es un vino muy especial para la familia, fue la primera etiqueta que llevó nuestro apellido.
Q nace de quality y fue la búsqueda de mi papá de la máxima calidad posible a través de las variedades en los diferentes lugares donde cultivamos. Por eso lo que buscamos a través de Q es seleccionar nuestros mejores viñedos, seleccionar nuestro mejor equipo de trabajo para lograr expresar en cada vino que hacemos el lugar y nuestra filosofía. José Zucardi es mi papá y fue quien empezó a soñar con que la familia podía hacer grandes vinos. Yo no lo pienso como algo mío, pienso como algo que construimos como conjunto. Por supuesto, a mí me ha tocado liderar y me toca ser un poco la cara visible de este conjunto de lo que estamos haciendo en familia, pero hay mucha energía, mucha gente, y ha sido un proceso. O sea, si nosotros hubiéramos hecho la bodega el día que llegamos al Valle de Uco, y muy probablemente nos hubiéramos equivocado, porque la bodega es un proceso. Nosotros llegamos al Valle de Uco y en vez de hacer una bodega empezamos a comprar uvas en diferentes lugares, entender cómo funcionaba el Valle de Uco, después empezamos a comprar fincas en los lugares que más nos gustaban, luego empezamos a entender la diversidad de suelos, a dividir todas nuestras fincas por tipo de suelo, y la bodega llegó como una necesidad del trabajo que estábamos haciendo en el viñedo. A mí me gusta decir que nosotros cultivamos vinos, que realmente lo más importante que pasa de lo que hacemos tiene que ver con el viñedo. Entonces, la bodega llega como un hito muy importante en el camino, con un sentido de coherencia y muy ligado a la identidad de lo que queremos hacer. Y la bodega está inspirada en la cordillera de los Andes. Perfecto, muy claro, como siempre. Ustedes tienen un departamento de investigación y desarrollo. Tiene que ver con todo lo que vos estás contando, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Y cómo ves eso de que ahora se habla de vino de parcela? Mira, el área de investigación y desarrollo fue un paso muy importante para la familia en el año 2009, porque a ver, yo personalmente venía trabajando sobre todo en el viñedo y no en la bodega. En el 2009 ya tenía muchas preguntas sobre lo que hacíamos en el viñedo, cómo impactaba en la bodega, entonces le planteé a mi papá armar un área de investigación y desarrollo, con la idea de también yo meterme en la bodega y tener mi posibilidad de experimentar. Y lo que pasó con el área de investigación y desarrollo es que finalmente, para mí más que investigación y desarrollo, fue revolución y desarrollo. La verdad que lo que generamos fue una revolución dentro de la familia que nos permitió aprender sobre nuestros lugares y aprender sobre la interpretación y definir sobre todo nuestra identidad como productores. Para mí un vino es lugar y el productor, o el productor y el lugar. Entonces ha sido un área clave dentro de la familia, como así también fue un poquito el jardín de infantes de la bodega. Todos los que hoy manejamos Zucardi nos formamos dentro del área de investigación y desarrollo. Laura Principiano, que es la enóloga de Zucardi, que es con quien hacemos los vinos, fue la primera persona que empezó a trabajar en el área de investigación y desarrollo. Y Martín Di Stefano, quien hoy lleva los viñedos de Zucardi, fue la segunda persona que entró a trabajar en investigación y desarrollo. Ahora, yo tengo algo muy en claro. Cuando hablamos de investigación, nosotros hacemos más desarrollo que investigación. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con a veces el vino tiene que ser una mezcla de conocimiento apoyado sobre la ciencia, pero hay una cuestión que tiene que ver con tu mirada, tu identidad, qué estás buscando vos como productor. Yo creo que el vino no se puede apoyar solo en la ciencia. Hay siempre una cuestión de piel que es lo que va apoyando capas por arriba. Por eso nosotros tenemos un área de investigación y desarrollo que lo que busca es generar conocimiento para apoyar nuestras decisiones, pero no creemos que siempre el vino más científico será el mejor, sino que tenemos una búsqueda de un conocimiento, pero para apoyar después todo en nuestro saber hacer. Y lo que me preguntabas de los vinos de parcela, Mendoza, por la formación, y especialmente el Valle de Uco, por la formación de suelos, tiene muchísima variabilidad de suelos dentro de las mismas regiones y dentro de las mismas fincas. Y eso lo que nos permite es que, por ejemplo, una finca como Piedra Infinita la podamos dividir en 35 tipos de suelo diferentes. Y eso fue uno de los primeros trabajos que empezamos en investigación y desarrollo. Entonces, me parece que los vinos de parcela tienen muchísimo sentido porque estamos hablando de algo que es único e irrepetible que pasa en un pedacito del viñedo. Me acuerdo en la inauguración de Piedra Infinita que estaba ahí alguno de tus compañeros me llevó
a ver una calicata y vi perfectamente los distintos tipos de suelo. Nosotros cuando empezamos con esto del trabajo de división por tipo de suelo, jamás imaginábamos lo que nos íbamos a encontrar. Y esto nos cambió en algún punto la forma de caminar el viñedo. Y cuando caminás la forma de caminar el viñedo, cambiás la forma de hacer los vinos. Porque Mendoza tiene una variabilidad de suelos muy interesante con una mezcla de materiales única. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de un vino, qué significa, porque hemos hablado, el hombre trata de simplificar todo para explicarlo más fácil. Entonces, durante un periodo hemos hablado de altura casi como el único factor importante y con un concepto de mientras más alto mejor. Ahora hablamos de los suelos y nos olvidamos de la altura y es como lo único que nos importa el suelo. Y lo que no nos tenemos que olvidar es que un vino es un conjunto de combinaciones únicas e irrepetibles que tienen que ver con el paisaje, con el clima, donde sí, la altura y la latitud son el factor más importante que tenemos en la zona, pero no hay que olvidarse de la cercanía a la montaña, de la exposición y del suelo. Y también del productor, porque la maravilla del vino es que no hay bebida más única y diversa que el vino. Vos le das el mismo viñedo a 3 productores diferentes y tenés 3 tipos de vino completamente diferentes. O le das el mismo viñedo al mismo productor y cada año vas a tener un vino diferente porque la variabilidad del año se marca en el vino y porque también uno como persona y como interpretador va cambiando. Las cosas que te van pasando en la vida te van haciendo cambiar en la forma de hacer el vino. Entonces me parece que tenemos que tener una mirada equilibrada y entender de que cuando hablamos de un vino, hablamos del lugar, paisaje, clima y suelo, y de quién lo interpreta. Perfecto. Sebastián, es contagioso todo lo que vos contás y esa pasión que despierta en vos, Mendoza, el Valle de Uco, los viñedos, ya da ganas de estar allí. Quería preguntarte, ¿cuál es tu plato preferido y con qué vino lo maridarías? Mira, es una pregunta que depende de dónde la toque. Yo creo que si pienso desde chico cuál era mi plato preferido, son los ñoquis. Yo vengo de una familia con origen italiano y era mi debilidad. Si hoy me preguntás... a ver, ¿cuál es mi plato preferido? A ver, a mí me gusta mucho el asado, pero no el asado solamente como comida, me gusta como ritual. Me parece que lo que significa hacer un asado es mucho más profundo que cocinar. Entonces, cuando viene alguien que realmente quiero agasajar, y especialmente me gusta porque todo empieza desde elegir la carne, prender el fuego y luego todo pasa alrededor. Una ceremonia. Normalmente, sí, es una ceremonia. Entonces me siento que un buen pedazo de carne a la parrilla en algún punto, no sé, si uno parte de un buen producto, al final como el vino, en algún punto es insuperable porque es la simpleza más grande que hay. Un pedazo de carne, sal y un poco de fuego. Y me gusta normalmente comer la carne muy jugosa. Entonces, cuando pienso en vinos que tengan mucha textura, vinos que nos puedan aportar para limpiar toda esa jugosidad, sangre que queda en la boca, que el vino la limpie. Entonces, un vino como concreto, por ejemplo, que es un vino que hacemos y que está apoyado sobre la textura, sobre la tensión del vino, me parece que funciona muy bien. Entonces, si venís hoy, me gustaría un buen pedazo de carne simple a la parrilla con sal marina y una copa de concreto. Vamos, ya poner la carne al fuego. Igual te voy a contar algo más. Dale. Mi abuela, la vida familiar, claro, era alrededor de la mesa de mi abuela Emma. Mi abuela es una persona muy importante en mi vida. La posibilidad de que yo hoy esté apasionado con el viñedo, conectado con los vinos que hacemos, tiene que ver con que hubo una generación que lo soñó. Siento que con la Bonarda y mi abuela hay una conexión que tiene que ver con el carácter. Hay una dulzura y una elegancia al mismo tiempo que conviven. Y me emocionó representar a los valores y
y la búsqueda de mi familia a través de mi abuela en un vino hecho a través de esta variedad. Nosotros, bueno, nos criamos en esa mesa donde ella cocinaba para mucha más gente de las que nos sentábamos. Y decidimos con mis hermanos juntar todas las recetas que comíamos en la mesa familiar, e hicimos un libro donde ella cocinó para el libro y juntamos todas las recetas de la familia. Y hay una receta que son unos malfatti de espinaca. ¡Ay, delicioso! Loco. Me encanta. Y un maridaje que me gusta es con el vino que hago en honor a ella. A mí la Bonarda es una variedad que va muy bien con pastas. Lo tengo que probar. Tengo que probar los malfatti, tengo que probar también el asado. El asado, el sí, vino, claro. Bonarda. Y yo te llevo mis especialidades, Sebastián. Bueno. Yo me especializo en cocina armenia y, por ejemplo, te puedo sorprender con una receta de familia de mi abuela también, que son unas supremitas con salsa de damascos. Sello las supremas de un lado y de otro, a fuego máximo. Giro para sellar del otro lado. Retiro después de 5 minutos de sellado y en este mismo fondo de cocción voy a colocar la cebolla finamente picada, brunoise, para que se dore durante 5 minutos. Una vez glaseado las cebollas, le incorporo los damascos finamente picados. Mezclo y en este momento, para seguir cocinando durante 15 minutos, lo vamos a ir hidratando de a poco a medida que se consume el líquido con caldo de ave para obtener la salsa que va a acompañar estas supremas. Mientras se cocina la salsa, voy condimentando las supremas con sal, pimienta y cardamomo de ambos lados. Dispongo las supremas en la salsa para complementar la cocción durante 20 minutos. A los 10 minutos de cocción voy a rociar con jugo de limón y dejo que siga cocinándose. Fileteo y emplato con la salsa reducida. Y así queda el plato terminado, que lo acompañé con una guarnición de arroz pilaf. Y la pregunta era, ¿con qué vino maridarías también esta propuesta de supremita con salsa de damascos? A ver, yo creo, lo primero es que yo soy un tomador de vino antes que un hacedor. Y cada vez que abro una botella de vino estoy buscando 3 cosas. La primera, que me dé placer, porque creo que el vino en definitiva es placer. La segunda es que me cuente una historia, la historia del lugar de donde viene, la historia del productor y del año en el que fue hecho. Y la tercera, que acompañe una comida. Y trato de hacer vinos que en ese sentido que tengan estas 3 cosas. Por eso el equilibrio y el balance es muy importante. Pero trato de no ser muy duro con los maridajes, porque al final toda la experiencia del vino termina siendo subjetiva. ¿Cuál es el mejor vino que te tomaste en tu vida? Y quizás técnicamente no fue el mejor, pero fue un momento especial. Aparte, el vino se comparte. O sea, nunca vas a abrir tu mejor botella de vino solo. Tampoco la vas a abrir con alguien que no esté al nivel de percepción de lo que vos querés compartir. Entonces, trato de no ser muy duro con los maridajes, y yo creo que abriría más de un vino, porque es una combinación difícil. Los sabores agridulces con el vino son difíciles, pero me parece que abriría más de un vino y que buscaría, más que un vino muy concentrado y con mucha grasa, buscaría un vino más liviano, más fresco, un vino quizás más de maceración carbónica, algo más fluido.
claro, por la carne blanca, y también que haría equilibrio con ese sabor ácido, levemente ácido que tiene el damasco al cocinarse. Me encanta. Sí, porque yo creo que con un vino con mucho tanino podrían chocar, pero en cambio con un vino con más fruta, más fresco, más floral, podría funcionar muy bien. Claro, perfecto, me encantó. Así que ya sé el plato que voy a compartir con ustedes. Perfecto, Sebastián, perfecto. Realmente nos está dando primero una semblanza muy interesante de no solo tuya, de vos, sino de la bodega y de la familia sobre todo. La familia es tan importante para ustedes, yo sé, y para nosotros también, somos muy familiares. Y siempre abrir un vino en familia o con amigos, que son la familia que uno elige, es interesante, pero coincido en que tiene que saber la persona que lo va a beber, degustarlo y saborearlo, porque si no, yo no le abro cualquier vino a cualquiera, obviamente. Pero entonces lo que te quería preguntar, y estamos un poco avanzados, ¿cómo ves el futuro del vino y cómo ves, bueno, sobre todo la vendimia actual, y cómo ves sobre todo el futuro del vino argentino en este momento que es tan difícil? No sé si va a ser más fácil exportar o el mercado interno es importante. Mira, a ver, la cosecha viene muy bien, es una cosecha fresca, con un poco más de lluvia de lo normal entre enero y febrero, pero las uvas están muy bien y a mí me gustan mucho las cosechas frescas. Ahora estamos empezando, estamos en la mitad de las blancas del Valle de Uco, y para las tintas quedarán un par de semanas, pero la verdad que se ve muy bien la cosecha. Lo que hemos hecho hasta ahora, estoy muy contento. Y mirando el vino argentino a futuro, a ver, yo soy un optimista. También está claro que para hacer agricultura la única forma de hacerla es siendo optimista, porque en algún punto uno está al aire libre y siempre pasan cosas. Pero yo soy optimista porque yo creo nunca hemos tenido, a ver, el lugar que tenemos tiene potencial para estar al nivel más alto de cualquiera de los lugares del mundo, y eso lo sabemos. Y hoy tenemos una cantidad de gente vinificando, expresando y haciendo vinos que cuentan la historia del lugar de formas muy diversas. Entonces yo creo que a eso hay que sumarle un tiempo de trabajo que tiene que ser que podamos comunicar esto, que este mensaje llegue, que no va a llegar por arte de magia, va a llegar por un trabajo de conciencia de salir a contar y a mostrar lo que estamos haciendo. Pero no era posible salir a contar ni a mostrar lo que estamos haciendo sin tener los vinos y sin tener el conocimiento del lugar. Entonces, yo soy optimista, yo creo que nosotros, Argentina va a tener un lugar importante en el mundo del vino, y no pensando solo en los vinos de volumen, sino pensando en los vinos de nivel más alto. Y después yo creo que Argentina tiene la posibilidad de tener un mercado interno muy potente, y eso es una fuerza, eso ayuda muchísimo. Un mercado interno que aparte consume en todos los niveles de vino, un mercado interno que en los niveles más altos crece, es curioso y está buscando experiencias. Entonces creo que sí, hay coyunturas que hacen más difícil el momento o más fácil. Pero me parece que en el largo plazo, si trabajamos con conciencia, si trabajamos con consistencia, yo lo veo de una forma optimista. E inclusive, hoy en pandemia, en el 2020, hemos visto un crecimiento del vino, mientras que veníamos de varios años de caída del vino. Esto nos dice que el vino está vivo, que lo que necesita el vino es encontrar su lugar de consumo. Pero cuando hemos bajado un cambio, cuando hemos estado más en la casa, cuando hemos tenido más tiempo de cocinar, más tiempo de conectarnos, el consumo de vino ha subido. Entonces yo creo que las señales desde los vinos que estamos haciendo y desde el consumidor son buenas. Y después habrá que ir sorteando las dificultades y buscando también las mejores posibilidades y condiciones para poder desarrollar tanto mercado interno como mercado externo, que para mí son dos patas fundamentales. O sea, no creo que Argentina tenga que quedarse, decir solo exportación o solo mercado interno. Las dos patas son extremadamente importantes. Cuando Sebastián desenchufa su gestión en la bodega, ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son sus gustos? ¿De qué club es fana?
¿Te gusta la pintura? ¿Te gusta la música? Cuéntanos un poquito. A ver, yo tengo la suerte de que no, en algún punto mi trabajo es mi vida, o mi vida es mi trabajo. Yo no divido cuando estoy trabajando y cuando no, porque en algún punto también mi familia está completamente compenetrada con esto. Entonces realmente el vino es mi pasión. O sea, yo llego a mi casa y estoy pensando qué vino vamos a tomar, con qué vamos a cocinar, y Marce, mi compañera, es también una apasionada del vino, y nuestras hijas se crían alrededor del viñedo y vienen a la bodega. Entonces no necesito un escape al vino. ¿Quién cocina, vos o tu mujer? Entre los dos, entre los dos, entre los dos. A ver, depende de la época del año, pero los fines de semana sin duda entre los dos. Pero después, qué sé yo, sí, me gusta el fútbol, soy hincha de River, me gusta ver partidos y esas cosas, pero mi vida es el vino, por supuesto, alrededor del vino está la comida, entonces tiene mucho que ver con eso. Sí, bueno, hay una amplia variedad. Pero una última pregunta. ¿Cómo son las características diferenciales de los vinos que tienen ustedes, las líneas, vino de montaña, de región, de pueblo, de finca y de viticultor? ¿Cómo podemos mencionarlas? Mira, yo he ido haciendo una construcción de los vinos de acuerdo a lo que he ido viviendo y a lo que he ido sintiendo. Yo creo que el vino se apoya sobre dos patas, sobre el lugar y sobre la gente, o sobre la gente y sobre el lugar. Y jamás elegiría una botella de vino sin tener estas dos condiciones. Cada vez que elijo una botella de vino, miro el productor y el lugar, o el lugar y el productor, y son indivisibles en algún punto. Entonces, cuando construí el rango de vinos, lo primero que me focalicé es en el lugar. Por eso armé un rango que lo que hacía era, cada vez que íbamos hacia arriba, íbamos siendo más precisos de dónde venía la uva. Entonces, Q habla del Valle de Uco, es como un vino de región. Cuando nos vamos a polígonos, son vinos de pueblo, cuentan la historia de los pueblos del Valle de Uco. Cuando nos vamos a aluvional, en aluvional y fósil, contamos la historia de los parajes dentro de los pueblos, son pequeñas regiones dentro de esos pueblos. Finca, contamos la historia de un viñedo en particular, y parcela, contamos la historia de un pedacito de suelo dentro de ese viñedo. Pero también en mi vida me han ido pasando cosas con vinos que hemos ido definiendo como un rango de viticultor, que son vinos que han sido muy importantes para construir esto. Por ejemplo, Concreto ha sido un vino que a mí personalmente me ayudó a tener confianza en el camino que estábamos haciendo, de alejarnos del uso de madera, de basarnos más en la textura y en ese tipo de suelos. Después vino un vino en honor a mi abuela y a mi abuelo, que son realmente, sin ellos yo no estaría haciendo lo que hacemos, y un vino un poco en honor a mi papá, que fue el primero que empezó a soñar que la familia podía hacer grandes vinos. Entonces hay un rango de vinos que tiene que ver con el lugar, y otro rango de vino que tiene que ver con la historia de la familia. Muchísimas gracias por todo. Una copa de vino todos los días, yo sé que hace bien, hay quienes me dicen no, pero yo tengo muchos años y creo que me mantuvo el vino a mí, así que... Muy bien. Así que no reniego, por favor, no me sacan mi copa de vino de almuerzo. No, jamás. El vino es un alimento. El vino es mucho más que una bebida, es un alimento. Y está demostrado científicamente que tiene muchísimos efectos positivos, así que... Sí, sobre todo en estar bien, contenta y ver la vida con optimismo, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Y Sebastián. estemos en contacto. Gracias. Un placer. Gracias por todo. Gracias, chao.